Buenos días, damos la bienvenida a la doctora Carolina Ortiz Fernández. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Letras con mención en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctora, bienvenida, muchas gracias por participar en esta entrevista. Doctora, ¿en qué sentido el curso que da a sus estudiantes sobre literatura indígena y colonial cuestiona la historia tradicional sobre lo que fue la colonia y la conquista en América? Bueno, ante todo yo quisiera agradecer la invitación para dar este curso de literatura indígena y colonial que me parece muy significativo, en tanto generalmente se dan cursos sobre literatura colonial y se encuentra completamente invisibilizado toda esa producción sumergida, ¿no? Silenciada también, pero que ha estado latente a lo largo de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, el curso es una manera de recuperar esa memoria. Respecto de su análisis sobre lo que fue la retórica de los conquistadores, ¿cómo fue que se construyó esa retórica? Tenemos digamos, la primera polémica. Esta primera polémica entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, que marca, digamos, los discursos y prácticas políticas que yo creo que hasta hoy están vigentes, ¿no? Tenemos que Bartolomé de las Casas explora, conoce el territorio, el Nuevo Mundo, y digamos que en sus primeros viajes está también como encomendador. Practica las mismas prácticas evangelizadoras y, digamos, monoculturales de los demás conquistadores, pero hay un acontecimiento vital que probablemente influye entre muchos otros. Escucha a un fraile llamado Montesinos una prédica en la que pone en cuestión toda este proceso violento de conquista, ¿no? Y es así que empieza a reflexionar y renuncia a las propiedades, a las encomiendas, y se entrega, digamos, con conflictos, por supuesto, en su propia idiosincrasia, a la defensa de la población indígena, ¿no? Por otro lado, Ginés de Sepúlveda representa la prédica de la monarquía, digamos que es uno de los profesores de los reyes, y construye el imaginario colonial, ¿no? Él tiene un libro tratado de las justas causas en la guerra contra los indios, donde acude a toda la reflexión, digamos, aristotélica y de los clásicos griegos, y además con un lenguaje dialógico organiza este texto para argumentar el porqué de la eliminación y de la guerra contra los indios, ¿no? Claro, el uso del proceso dialógico convence, persuade, porque digamos que es un conocimiento y un argumento dialógico, ¿no? Pero ese proceso dialógico se da como en los griegos, entre una minoría, ¿no? Entre una élite ilustrada que demuestra que, digamos, el 98% no forma parte de ese diálogo. ¿Cómo influyeron Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma en la construcción de la retórica de los conquistadores o de los conquistados? Digamos que el Inca Garcilaso de la Vega es el primer mestizo que construye un discurso, por un lado, donde se trata de armonizar los dos mundos, digamos como un proyecto de la armonía, de lo que Antonio Cornejo Polar llama la armonía imposible. Pero por otro lado, las nuevas investigaciones, como por ejemplo de José Antonio Mazzotti o de muchos otros investigadores, vamos a encontrar fisuras que en el inconsciente aparecen en los textos muy reveladores desde la visión indígena, ¿no? Entonces son nuevas lecturas. Pero el proyecto de la armonía imposible fue utilizado sobre todo por los grupos conservadores, criollos, por ejemplo Ribagüero en los 900, y es el que permanece en un sentido de mixtura, pero una mixtura que, digamos, excluye a la mayoría, ¿no?
Por otro lado, Felipe Guamán Poma también es, digamos, un cronista indígena, pero con una formación que no es un indígena estrictamente en términos intocado, digamos que también constituye una mezcla, ¿no? Pero que toma partido por la visión indígena, con conflictos, porque también tiene una formación cristiana renacentista. En su libro Procesos de descolonización del imaginario y del conocimiento en América Latina, usted se pregunta sobre los discursos que se construyeron desde los grupos sociales dominados. ¿A qué conclusiones llegó? Pues creo que a pesar de todo el proceso de colonización desde el violento encuentro hasta hoy, los grupos sociales dominados y, digamos, subalternizados han encontrado resquicios en los cuales subvertir, no solamente resistir también, sino subvertir y proponer. Entre ellas es importante mencionar, dentro del aspecto simbólico, por ejemplo, a la primera afrodescendiente, ¿no? Úrsula de Jesús, una esclava que fue donada al convento de Santa Clara a los 12 años, probablemente para servir como esclava, pero que se apropia de la escritura en términos que desorganiza y descontextualiza el lenguaje y a sí mismo en su mundo interior simbólico realiza toda una resistencia y subversión, ¿no? Y esto, el proceso de la colonia, digamos, a través de los grafitis, hay la estructura, digamos, del lenguaje público, pero también está la apropiación de la escritura a través de los grafitis, los panfletos, y que hoy en día lo tenemos hasta en el hip hop. ¿Podemos decir que el concepto moderno de raza estuvo presente en el imaginario de los conquistadores para valorar a los nativos americanos? El concepto de raza es un concepto colonial, no es algo que tenga una existencia natural, sino que es una creación, no existió antes, ¿no? Y aparece con el violento encuentro, es una construcción mental, ¿no? Que al parecer surge sobre todo en Norteamérica cuando hace una distinción entre los blancos y los indios, ¿no? Y aparece como construcciones, conceptos, las palabras son creadas, inventadas, no son cuestiones naturales. Entonces el concepto de negro, de indio, de aceituna, de mestizo son conceptos coloniales, e incluso lo blanco no tiene ningún registro o basamento natural. En la investigación que usted hace sobre Bartolomé de las Casas, la defensa que hizo el sacerdote español respecto de los indígenas llegó a influir en las políticas coloniales. Es posible, sobre todo creo que junto a Montesinos trataron de promover leyes distintas y la lograron, pero en la práctica no se cumplió. Hubo leyes como hoy en día, ¿no? Que a veces son leyes abiertas, democráticas, pero no se cumplió absolutamente, ¿no? Luego creo que los discursos de la teología de la liberación recuperan el discurso de Bartolomé de las Casas, ¿no? Agradecemos a la doctora Carolina Ortiz Fernández por su participación en esta entrevista. Ella ha venido desde Perú a dictar sus clases aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias también.